Democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. Bienvenidos a los temas de la Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes, un espacio dedicado a abordar temas sociales, políticos, económicos y culturales de actualidad, temas de interés local y nacional que tienen relevancia en el Congreso de la República. Por una grave crisis está atravesando la explotación minera en nuestro país, además de las lamentables tragedias que han dejado más de 200 personas muertas en los últimos 3 años, temas como la afectación al medio ambiente, la falta de organización, garantías laborales y credibilidad en las instituciones son problemáticas que están afectando el buen funcionamiento de la actividad y vulnerando los derechos de los trabajadores. El actual gobierno nacional, dentro de su política para combatir la corrupción, cuenta con herramientas para intervenir aquellas instituciones que podrían estar involucradas en la adjudicación de 10.000 licencias para la explotación ilegal de minas, que según investigaciones también se han venido ofreciendo a la venta hasta en las redes sociales. Minas que han trabajado en los últimos años sin ningún tipo de control e incumpliendo la normatividad. Hoy, en compañía de nuestros invitados, conoceremos cuál es la situación por la que atraviesa nuestro país en el tema de la minería, cuántas minas existen, cuáles son las causas más frecuentes en los accidentes que se han presentado en las minas de Colombia, por qué se dice que la explotación minera vulnera los derechos de los trabajadores. Estas, entre otras respuestas, analizaremos durante nuestro programa en compañía de nuestros invitados, que se los voy a presentar. Está con nosotros el doctor Carlos Andrés Amaya, representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá. Pertenece al Partido Verde e integra la Comisión Sexta. Es ingeniero electrónico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia de Sogamoso y cursó una maestría en Ingeniería Ambiental en la sede central de la misma universidad ubicada en Tunja. También nos acompaña el doctor Luis Enrique Duzán, representante a la Cámara por el Departamento del Huila. Pertenece al Partido Unidad Liberal e integra la Comisión Quinta. Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Y nos acompaña el doctor Orlando Velandia, representante a la Cámara por Bogotá. Pertenece al Partido Liberal e integra la Comisión Primera. Es ingeniero geólogo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, abogado de la Universidad Libre y economista de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Minero Energético de la misma universidad, especialista en Gerencia Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y especialista en Economía Internacional también de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos, representantes, gracias por haber atendido y cumplido esta cita con los temas de la Cámara. Dayana, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera que empezáramos con este tema que es muy importante y se está viviendo una crisis actual en nuestro país. Para que nos cuente, doctor Orlando Velandia, ¿cuál es la situación actual que estamos viviendo? Pues ser lo primero decir que efectivamente este es un tema de mucho interés en la actualidad, como quiera que el gobierno nacional ha definido que dentro de sus 6 locomotoras que impulsará el desarrollo futuro del país está la minería. Y desafortunadamente hoy las cifras que muestra el manejo del sector pues llaman la atención del gobierno, llaman la atención de este Congreso a entrar a revisar este tema. Se ha hecho un gran escándalo con ocasión de la famosa gripe H1N1 y ese proceso donde se invirtieron grandes recursos, donde se hizo un despliegue del gobierno, de todas sus instituciones, pues el saldo final que muestran las cifras es que hubo 113 muertos generados y eso pues nos llamó la atención, pero en el tema de la minería en los 2 últimos años ha superado la cifra de 200 muertos por accidentes que se han generado en el desarrollo de esta actividad y eso no está llamando la atención al gobierno. Entonces no comprendemos cómo hoy nos han prendido las alarmas que se deberían prender en este importante sector. Pero también hoy estamos asistiendo a una serie de debates de orden nacional que tienen que ver con la afectación ambiental. Luego tenemos que evaluar el tema desde todo punto de vista de manera integral, en lo ambiental, en lo social, pero también en lo económico. Doctor Duzán, yo quisiera que habláramos de la reforma al Código de Minería, que usted participó hace un año en esta reforma. ¿En qué consistieron? O cuéntenos mejor esos puntos que son relevantes dentro de esa reforma. Bueno, sin duda, como lo decía el doctor Velandia, el gobierno ha considerado la minería como una de las grandes locomotoras para impulsar el desarrollo del país. Y de hecho Colombia tiene un potencial minero
muy importante, pero por supuesto que si se hace de manera desordenada, si se hace sin los requerimientos, sin las condiciones básicas, no será una locomotora sino una destructora de nuestro ambiente y de los mismos seres humanos que habitamos este país. Hace un año largo aprobamos una reforma del Código Minero donde tenía varias consideraciones importantes. Uno, en términos ambientales, que creo que hay que destacar, la prohibición de la explotación minera en reservas forestales, en páramos, en humedales, de una vez por todas. Por otra parte, definir mucho más claramente los procedimientos en el relacionamiento que debe haber entre minería y medio ambiente. Definir áreas especiales, que el gobierno se pueda reservar unas áreas que tienen potencial minero importante para adjudicarla buscando mayor rentabilidad económica, social y ambiental para el país. Privilegiar la pequeña minería sobre la gran minería en los sitios donde hayan cruces o encuentros entre unos y otros. Definir un plazo también para la legalización de la minería tradicional, que también es algo que está en este momento afectando de manera muy importante buena parte del territorio nacional. Castigar con la pérdida del título minero a quienes contraten menores de edad para la explotación minera. Mayores exigencias en el otorgamiento de títulos mineros, que quien solicite y obtenga el título tenga capacidad técnica, financiera para realmente explotarlo, porque había mucho intermediario en el tema de minería. Definirle al gobierno nacional un término de 2 años para hacer un verdadero ordenamiento minero en el país, que creo que está faltando y que llama a gritos este país en este momento. Definir que las prórrogas de los contratos, de los grandes contratos mineros, no sean automáticas y se busquen cada vez mejorar las condiciones para el Estado. Entre otros temas que creo que aportan de manera importante al sector minero en Colombia, seguramente insuficiente. Ya el nuevo ministro de Minas y Energía ha anunciado un nuevo proyecto de ley y también se está discutiendo el tema de la institucionalidad minera, que es otro de los aspectos importantes. ¿Esto de alguna u otra forma, doctora Maya, se ha venido cumpliendo o cómo lo ve reflejado usted dentro de su departamento para que nos cuente un poco acerca de la situación que vive Boyacá? Bueno, primero decir que la situación actual amerita muchos programas y una discusión de fondo. Como el doctor Orlando, soy de un departamento en el que la minería es el sustento de muchas familias, pero también la causa de graves crisis, no solo ambientales sino familiares, ¿cierto? En mi departamento es uno de los departamentos que más muertes ha tenido por causa de la minería, y que la locomotora, como ha decidido, para hablar en términos del gobierno, pues esa base de carbón es una locomotora arcaica que contamina el medio ambiente y que está atropellando la naturaleza. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque aunque el proyecto de ley y la ley aprobada pues tenía muy buenas motivaciones y evidentemente tiene muchos dientes para actuar, pues no ha venido funcionando como quisiéramos. Hay ejemplos cotidianos que yo he venido señalando, como el tema de la explotación en páramos, que debería no permitirse, ha sido permitida, y las corporaciones y la CAR de Boyacá, que es Corpo Boyacá, lo ha permitido. Suceden cosas curiosas, como el alcalde de un municipio, de mi municipio, de Socha, hace parte de la junta directiva de Corpo Boyacá y explota en la zona de páramo de mi municipio. Ahí tenemos fotografías al pie de frailejones, socavones, y pues que evidentemente eso tiene complicaciones. Es decir, la problemática es ilegalidad en la minería, falta de acompañamiento técnico, que eso también hay que decirlo. Gran parte de los accidentes se presentan porque el gobierno no ha hecho acompañamientos técnicos. Revisaba hace poco en un estudio que se hizo de la UNESCO que el 92% de los accidentes podrían prevenirse con instrumentación de las minas, es decir, instalando sistemas de monitoreo permanente de temas como el gas metano y demás, con instrumentos electrónicos, que con eso se podría prevenir. De tal suerte que si no solucionamos el tema de la ilegalidad, el gobierno tiene que hacer control, seguimiento y acompañamiento, pero en ocasiones se queda solo haciendo control. Hoy en Boyacá tenemos un grave problema, es que están cerrando minas y punto.
y la cierran y se acabó la discusión. Dejan un montón de familias sin empleo y no hacen acompañamiento. No hay un seguimiento a esos casos. Por lo cual yo creo que la ley, digamos, ha avanzado mucho, pero falta mucho para hacerla cumplir y que se generen otro tipo de mecanismos para hacer acompañamiento, para solucionar los inconvenientes. Doctor Velandia, ¿qué está sucediendo en Cundinamarca? No podemos hablar de Bogotá, pero sí de Cundinamarca. Bueno, yo creo que hay muchas similitudes en el tema de Cundinamarca y Boyacá, por las características de los yacimientos, por el tipo de los minerales que se explotan. En concreto, la explotación de carbón, pues realmente tiene algunos problemas ya históricos casi. Una gran intermediación, personas que comienzan sus explotaciones sin las condiciones técnicas adecuadas, y yo creo que también hay cierta complicidad entre algunas entidades del Estado, y me explico. La mayoría de los consumidores de este mineral, del carbón, son empresas de energía que durante muchos años estuvieron en manos, y aún todavía hay algunas que están en manos del Estado. Las empresas de energía de Boyacá y Cundinamarca, que eran los grandes consumidores, nunca se dieron a la tarea de adelantar un programa de seguimiento si el carbón que ellos consumían y compraban, siendo el mismo Estado, venía de explotaciones técnicas, si realmente se estaban ofreciendo condiciones de salubridad y seguridad para los mineros. Entonces esto ha sido histórico y hay una gran cadena de intermediarios en ese tema, desde la producción en la mina hasta la comercialización del mineral. Muchos de ellos, lo tengo que decir escuetamente, nunca ni habían visitado una mina de carbón, pero se quedan con el gran margen de utilidad, y el minero que está enfrentando el problema en la mina, asumiendo riesgos, enfrentando los problemas, ese minero se queda con una muy pequeña porción. Entonces ese minero que explota pues no tiene realmente un margen de rentabilidad del negocio como para tener condiciones adecuadas. Y ahí hay falta, como lo decía el doctor Amaya, una carencia absoluta de una asistencia técnica permanente del gobierno nacional. Es que el sector minero ha venido dando tumbos y sale de uno y entra al otro. Y yo tengo hoy el temor de que estos arreglos institucionales que estén promoviendo el gobierno vayamos a terminar en lo mismo. Teníamos a Carbocol, después pasamos a Ecocarbón, había un gran acompañamiento de Ecocarbón en los temas de salvamento y seguridad minera en Boyacá y Cundinamarca, y eso se fue perdiendo sistemáticamente por arreglos institucionales que no sirvieron para nada. Entonces, cuando uno encuentra esa problemática, finalmente el reflejo es que el minero que está allá enfrentando su mina, muchas veces de forma ilegal, porque él encuentra que hay un asomo, algunas manifestaciones mineras en su terreno, y entonces se le empieza a explotar arcaicamente la explotación. Viene un intermediario a ofrecerle sus servicios de comprarle ese mineral, se queda con la más grande porción del negocio y encuentra algunas empresas, como lo digo aquí públicamente, la empresa de energía que históricamente lo hizo en Boyacá, fomentando esa intermediación, y el minero abandonado. Entonces, cuando ocurren los problemas, como lo decía el doctor Amaya, la solución del gobierno es: vaya, cierre la mina. Este fin de semana yo estuve en el norte de Boyacá y encuentro que ya hay 500 personas que en los últimos 20 días están desempleadas. Entonces la persona dice, bueno, y el gobierno, esa es la solución. ¿Cuál es el respaldo? ¿Dónde están los problemas? Que esto hay que verlo de forma integral. Y también hay culpa del ministerio en el seguimiento que se hace en las minas. Yo encuentro que muchos de los accidentes, lo único que hace el ministerio es decir, nosotros estuvimos ahí. En el accidente de Antioquia hace unos meses, decía el ministerio, sí, nosotros estuvimos y hicimos las recomendaciones. Bueno, pero eso no solo se debe quedar en recomendaciones, debe haber una articulación para que finalmente el problema se enfrente. Doctor Dusan, hablemos de su departamento, del Huila. ¿Cuál es la situación? El departamento del Huila es un departamento también con un potencial minero importante, de pronto no del mismo tipo de minería que en Boyacá y Cundinamarca. Nosotros somos importantes en mármol, en fósforo, en cal, en dolomitas, ahora en carbón también, en oro, especialmente de manera reciente el tema del oro. Sí. Los primeros, digamos, renglones que mencioné en términos generales han venido funcionando normalmente. Por supuesto que falta mucho acompañamiento, como lo han dicho los compañeros, asistencia técnica, mucho más tecnología, es mucho más lo que se pudiera hacer al respecto. Pero ahora tenemos una situación crítica con el tema de oro de aluvión. En las orillas del río Magdalena, aguas abajo del